lo dices. Bueno, hola a todos, aquí estamos empezando la temporada 2025. Vas a comentar el Cristal de Madrid, además lo hacemos con un nuevo formato. Tenemos ahí enfrente a Chema, ¿cómo estás? Muy bien, aquí deseando contaros un poco lo que pasó el fin de semana. Y aquí a nuestro amigo Javi, ¿cómo estás, Javi? Pues muy bien también, con ganas de hablar un poquito de trial. Bueno, Javi, además tenemos la suerte que, aparte que es monitor de la escuela y nos ha acompañado bastantes carreras ya del Campeonato de España, el Core Campeonato de España, y ya está también en el Mundial conmigo en Ripoll y demás, o sea que tiene un criterio más que aceptable para poder dar caña a lo que haga falta. Ya se verá, ya se verá. Bueno, nada, seguiremos contando con la ayuda de Jerón y demás en post puntuales y demás, pero lo que queremos es buscar un formato de continuidad que nos permita que, a pesar del calendario que tengan los demás, podamos hacer los contenidos. Así que el Xtrial de Madrid yo creo que hay bastantes cosas que contar. Y antes de meternos en carrera, yo contaría un poco también lo especial del Xtrial de Madrid, que es una carrera que se celebra antes del 2025, con contratos del 2024. Por tanto, las caras que había un poco allí en este sentido eran un poco especiales, ¿no? Joder, yo me acuerdo cuando estábamos ahí, que estaba Haga, que claro, hacía poco le habían dicho en GasGas que ya no continuaba, y que bueno, que ha conseguido pues un poco a duras penas el poder estar, gracias a Jitsi, gracias también a GasGas, en parte que le ha cedido las motos, y bueno, y luego había alguno más también. Sí, teníamos por ahí también a Jaime Busto, que no sabíamos cómo se iba a tomar un poco la situación actual de GasGas, con qué ganas iba a llegar al comienzo del Mundial Xtrial. Así que, bueno, ahora contamos un poco más a fondo, desde el calentamiento hasta el final de la carrera. Lo primero de todo, yo haría esa introducción de un poco lo que no se ve dentro del espectáculo, y yo creo que la parte esa que has comentado de Haga es interesante. Que bueno, todos sabéis ya la situación que atraviesa KTM y el grupo en general, entonces bueno, obviamente esa situación de deuda y esa situación complicada pues se ha repercutido en una situación que el equipo de carreras va a tener unos recortes importantes, y al primero que le ha tocado ha sido a Sondreaga, que hay un proyecto de motorsport con la GasGas eléctrica, la TXE, que no es una moto luego de producción. Entonces ese año tan bueno que ha hecho pues ha estado bien, pero la continuidad de ese proyecto económicamente para este año, como vienen dadas, no va a ser dentro de la estructura oficial. Y lo que he conseguido es incorporar a Jitsi como uno de sus principales sponsors, y ha decidido, le preguntamos que por qué ha decidido continuar con la eléctrica, y ha dicho que para él, que en Noruega es más fácil encontrar patrocinadores también siendo un proyecto eléctrico, y como que de alguna manera cree que le va a abrir más puertas, y que está muy hecho a la moto y que está muy cómodo. Pero efectivamente se ha encontrado en una situación. También decía que tiene mucho recambio del año anterior, que es una moto que demanda poco recambio. Entonces y se puede hacer la moto bastante él, o sea que bueno, ahí parece que el primer cambio de colores, porque era un poco especial ver ahí a todo el equipo oficial de GasGas y de repente a Haga vestido de fucsia con los colores de Jitsi, ¿no? Sí, además, una cosa curiosa que nos contó, ¿no? Que él seguía un poco dentro de la estructura de GasGas, pero que no en la parte de competición ni de carrera, sino que estaba un poco en la de I+D, o sea que GasGas a priori sigue, me imagino que con sus recortes y todo, pero sigue desarrollando esa moto al final. Entonces, pues bueno, también está bien, ¿no? Verle ahí con una eléctrica, yo creo que eso favorece tanto al campeonato como bueno, ¿tú cómo lo viste a nivel de Siguiendo un poco lo de la GasGas TXE, estuvimos hablando con Siscu, el mecánico de Busto, y nos comentó un poco la situación de GasGas un poco de primera mano, y nos dijo que han parado un poquito el proyecto de la TXE, pero que la moto iba espectacular, o sea que al final el rendimiento que estaba dando la moto y la calidad y cómo iba, que estaban súper contentos con el proyecto, o sea que imagino que también la decisión de Haga de continuar con esa moto es porque es una moto muy competitiva, que va muy bien y que al final es capaz de hacer un buen resultado este año, incluso con un sponsor más pequeño. Sí, no sabía cuántas carreras podría llegar a ir, pero bueno, que lo iba a intentar, y está en una situación un poco parecida a la de Casales, pero con más ayuda de fábrica del año pasado. Y también, pues bueno, las caras eran más bien largas en el paddock, porque luego otra cara que había así como un poco de circunstancia era la de Miquel Gelabert. Miquel Gelabert, que es piloto Vértigo, que está en un proceso de reestructuración interna, y parece ser que ya hay unos nuevos compradores de la marca consolidados. Entonces, al final, también parece que el proyecto de competición se va a relanzar y que se van a dotar recursos para ello, pero está en esa situación de impasse
donde ni los nuevos propietarios le dicen nada sobre qué va a pasar con el equipo de competición. Y las ofertas que tiene, en este caso la principal oferta, aunque se habló de la parte de Montesa, que seguro que está ahí, también se habla de la parte de, bueno, estará ahí, pero no tiene contestación. Y luego sí que ha estado en unas conversaciones con Serco, que al final tiene una estructura que la planteo así como un poco por encima y luego la comentáis. Serco tiene la figura del Trial GP que tenía el año pasado de Adam Raga y Benoit Vincaz. Parece que Benoit Vincaz no va a continuar en el Mundial con Serco, no va a continuar con Serco en el Mundial Real GP y está estudiando una fórmula para poder hacer el campeonato francés y el X-Trial, que lo está haciendo muy bien, con Serco. Adam Raga se queda en la sombra con el equipo de carreras y desarrollo de la moto, pero no tienen, aunque sube Jack Pease, que es campeón del mundo de Trial 2, a Trial GP, no tiene un primer espada para llevarla a Serco. Entonces, claro, han hablado con Miquel Gelabert, pero parece ser que las condiciones propuestas a Miquel Gelabert dice que, tío, con esas condiciones no voy a ningún lado. No sé si quedarme mejor en casa o hacer esto, porque incluso me puede costar dinero plantear el Mundial. Así que, bueno, luego también se escuchaba por ahí que en algún momento pueden haber hablado también con Jaime, que tampoco hay nada conformado, pero hablamos un poco de la parte esta de Serco. A mí, o sea, bueno, Serco, no sé, o sea, de repente, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Va a pasar de este fin de semana de pelear por un doble podio, que han estado a punto de hacer, ¿no? Con Vincaz y con Raga, desempatando en la última zona, cerca de hacer el podio los dos, y luego con la presencia que tenía, ¿no? en Trial 2 también, que era todo podio de Serco, Escorpa, en Trial GP con Adam, con Vincaz, a este año a ver cómo están, ¿no? Pues eso, en Trial GP solo con Jack Pease, novato en la categoría, y luego en Trial 2 con Arnau Farré, que fenomenal porque va a poder luchar por el campeonato, y con Billy Green, pero de esos tres pilotos, ¿no? Ya se les ha ido tanto Canales como Pease, que ha subido. Entonces, bueno, no sé, va a estar menos azulada, ¿no? Tanto la categoría como el paddock. O sea que... Yo creo que es una pena que las marcas no estén pudiendo dar estabilidad, salvo Montesa, tanto a Toni y a Marcelli, que al final tienen unos proyectos largos que al final está permitiendo adaptarse a la moto y bueno, ni que comentar Toni, ¿no? Que lleva con la moto desde hace 1000 años, pero al final que los pilotos que están en otras marcas, Vértigo, Gasgas, Escorpa, Serco, al final están consiguiendo tener continuidad en las marcas y les obliga a cambiar a muy corto plazo y a tener que volverse a adaptar a otra moto. Por ejemplo, Miki, ahora que ya está yendo a que los resultados no lo digan, el entrenamiento del Trial Indoor fue brutal, o sea, aparentemente era el que iba a dar el campanazo de hacerlo súper bien. Luego en carrera, no sé si tema mental o cualquier otra cosa, pero no salió ese nivel que tenía en el calentamiento. Pero al final que estos pilotos tengan que estar con la mirilla mirando a qué marca puedo ir, cómo me puedo ganar la vida, y tener que volver a adaptarse a otra moto nueva, es que al final pierden medio año hasta que vuelven a coger el nivel. Y en el caso de Serco que comentabais, yo creo que es una oportunidad brutal en el nivel de madurez, que ya la moto está en un punto que ahora va a salir la Raga réplica en marzo con muchas novedades, y va a ser una moto que ya va a estar a un punto como la Vértigo, que al final es una moto que ya tiene todo subsanado, con muchos de los problemas ya resueltos. Yo creo que sería un super momento para fichar a un piloto top 2 como Jaime Busto. Sería un movimiento de la marca brutal como para volver a relanzarla un poco y ponerla otra vez en una situación a nivel de marca en el mercado de trial de si no es Montesa, es Serco, ¿sabes? O sea, yo creo que sería un momentazo para Serco hacer un movimiento ahí con Busto. No sé cómo lo veis. Bueno, a ver, Jaime, yo creo que de momento con la parte de Gasgas, como pasan también estas situaciones, las cosas se las va encontrando poco a poco. Entonces, lo que le han dicho es que la situación va a continuar como hasta ahora, que probablemente pues menos aviones, más furgoneta y menos días de hotel o recorte de gastos lógico normal. Pero también es que la baza de competición de Gasgas está en Jaime Busto, no hay otra. O sea, si Jaime cambiase de marca, no sé yo si el equipo Gasgas continuaría o se plantearía otra cosa. Pero Jaime, yo creo que al final, primero, porque económicamente nadie le va a pagar lo que le va a pagar Gasgas. Luego yo creo que la incógnita está en, sí, ahora las cosas están como están, en febrero pueden estar como están, puedo más o menos lidiar el Mundial Indoor,
pero es que el año termina muy tarde. Entonces hay muchas cosas que tener en cuenta. Y ya perdió el año pasado en Japón, en el Trial GP de Japón, la oportunidad de poder luchar por el título mundial. No se puede permitir otro año en el cual esté con falta de medios. Yo creo que GasGas tiene la moto súper por la mano, y es la moto y el equipo que le puede hacer ganador, pero la decisión o los medios no lo decide él, ni siquiera el equipo oficial. O sea, lo decide alguien que está mucho más arriba. Totalmente. O sea, es que además esta situación de GasGas, ¿no? Y cómo ha venido, que ha sido todo un poco brusco y rápido, al final a quien va a beneficiar es tanto a Tony como a Gabri, ¿no? Que siguen con sus motos, lo que decía Chema, ¿no? Con la misma moto, estable, una moto que funciona, un equipo detrás súper potente, que no se corta, o sea, y al final Jaime, pues si todo sigue igual y todo fenomenal, pero claro, como con los rumores que se van escuchando, que inestabilidad, al final eso le desestabiliza un poco, yo creo. Entonces, bueno, a ver ahora, porque ha empezado de la mejor manera, o sea que, no sé, veremos cómo avanza. Sí. Brutal, yo creo que teníamos que empezar comentando un poco el calentamiento del X-Trial, porque es brutal la diferencia que ves en unos pilotos de cómo están haciendo el calentamiento, que a lo mejor nos sorprenden, pues por ejemplo un Jaime Busto que estaba más despistado y no le salían las cosas, a cómo luego afronta la carrera. Y en el punto contrario tenemos a Miki Gelabert, que le fluía todo, le salía todo y decías, tío, este pavo hoy lo va a hacer fenomenal. Sí, yo me acuerdo que realmente la cabeza en carrera o la presión, el tiempo, lo que fuera, no le permite sacar su mejor versión. Totalmente, yo me acuerdo que está ahí abriendo líneas, o sea, todo el mundo todavía no empuntaba y él ya iba ahí a empuntar, hacía todo el rato, creaba los nuevos pasos, pero claro, luego en carrera no remata. Al final en carrera, este año, para los que no sepáis, se estrenaba también un nuevo formato en el X-Trial de Madrid en 2025 y era lo siguiente. Hasta ahora lo más destacado es que antes a la final pasaban 3 pilotos, ahora pasan 4. Lo diferente es cómo pasan esos 4 pilotos, porque 3 se clasifican directamente según la primera ronda. Antes no, antes había una segunda ronda y se sumaban los puntos. Ahora la primera ronda decide los 3 primeros clasificados, que es la Q1, luego está una Q2, donde de esos pilotos que restan, de esos 8 pilotos, hay un piloto que va a pasar como cuarto finalista, y se decide en una Q2 que básicamente son 3 zonas. Ellos gana quien en menos tiempo cubra las 3 zonas, y cada pie que van dejando suma 10 segundos. Entonces, claro, ese formato requiere cabeza y explosividad. Y como no hayas hecho una buena Q1, se lía parda, porque al final hay un piloto mejor rápido que se ve con opción de entrar a una final y te saca de juego. Y entonces fue un poco lo que le pasó a Gabri, ¿no? Que al final, la primera ronda, que si queréis la comentamos, tenemos clasificados a Tony, a Jaime y a Adam Raga en este orden, sin grandes sorpresas. Yo creo que quizás la sorpresa fue Adam, que se le vio muy bien. También es verdad que un punto por detrás estaba el doble empate entre Benoit y Marcelli. Y es en esta Q2, en esta especie de clasificación, donde Gabri al final, yo creo que también lo explicaba en la final de la carrera, que el formato le vino un poco nuevo. Y al final él fue más a hacer las zonas a cero como tenía que hacerlas, y al final la lió y se quedó fuera de la final. O sea, es decir, quinto clasificado, que eso es un problemón. Yo me acuerdo que Gabri, hablábamos con él antes de la carrera y todo, y joder, el año pasado a puntito de ganar, ¿no? Hasta la última zona. Este año se le veía bien, se veía fuerte, pero es verdad que en el calentamiento, a pesar de que estaba bien, que se le veía fino, cada vez que bajaba un paso, lo que sea, tocaba el embrague. Cambiaban la moto, tocaba el embrague, metían la moto. O sea, parecía que no estaba... A lo mejor son pequeñas cosas, ¿no? Pero a lo mejor estos son los detalles, ¿no?, que te hacen pasar directamente a la final o no. Porque, de hecho, en la primera zona, en el primer paso, ahí ya sabía que no podía hacer más errores. Porque ya puse ahí el pie y lo que tenía era o lo hacía todo a cero menos la zona 2, o si no, se le complicaba el paso. Y así le pasó. Así fue. Totalmente. Ahora además se posiciona quinto en el Mundial y con su rival directo primero, que ya
hay una diferencia de puntos que tendrá que ir intentando absorber y que no le será fácil. Al final empieza con sensaciones ahí un poco agridulces porque el nivel lo está demostrando y está siempre muy cerca de todos, pero es una pena lo que decís. Al final este formato ahí le jugó una mala pasada y sin embargo a Vincat le vino fantástico y consiguió entrar ahí al top 4 para disputarse la final con los 3 grandes. Sí, por eso al final veis que la Q2 no hay puntos y no hay tiempo. En este caso hizo 41 segundos Vincat y 54 segundos que hizo Marcelli, porque Vincat hizo todo ceros y 41 segundos en pasar las zonas. Gabri hizo 44 segundos en pasar las zonas, pero además se le tuvo que añadir 10 puntos o 10 segundos en concepto de penalizaciones. Así que, bueno, yo creo que de la primera ronda se quedaron fuera Sondre, que al final hizo sexto, que ni tan mal. Bueno, al final tuvo unas sensaciones más o menos buenas y luego había como 2 grandes grupos. Un grupo que se quedó entre 11 y 12 puntos y otro grupo entre esos 21 y 22, que es donde acabaron estos pilotos, porque parecía que solamente la zona 1 y la zona 5 eran las dos que eran más factibles de poder pasar. Entonces, al final, el que mejor lo hacía, pasaba a la siguiente. Y luego, en explosividad, en la Q2, pues al final quedaba claro que Vincat, que está además muy en forma en los X-Trial, pues el tío venía chutado, quería hacer otro podium como venía haciendo en la última carrera y el tío estaba fuerte, motivado. Ahora comentaremos un poco lo que decíamos de la Superpole también, cuando que le pasó a Vincat, que es súper interesante. Y nada, pasamos de la Q2, ¿no? Que se clasifica Vincat, Marcelli... O sea, no, perdona, se clasifican los 3 directos, Tony Bow, Jaime Busto, Adam Raga, se clasifica finalmente Vincat. Y yo creo que en este punto podemos hablar un poco también de Raga, que al final no es por nada, pero el mérito, gran parte del mérito de que esté Raga en este Trial de Madrid es nuestro, del Trial World. Y es que al final el propio promotor puede proponer un piloto para ir como wildcard a la carrera. Tiene derecho a un piloto. Y nosotros le dijimos que como Adam se retiraba este año en el XL de Madrid en Vista Alegre y que fuera de que Madrid despidiera a Adam Raga, además de que el Adam Raga te puede dar un cartel de venta de entradas muchísimo mejor. Total, que al final Adam Raga dijo que sí, vino aquí a la presentación del XL de Madrid, bueno, la presentación no, hacer una previa con marca y el tío pues tuvo su lugar y se marcó un carrerón. Joder, yo creo que Raga fue el que mejor entendió, por lo menos el primer formato, ¿no? La primera, porque se saltó la zona 2, la de Osset, porque tenía ahí el paso complicado, entonces ya le dio tiempo a gestionar las otras 4 zonas, o sea, para mí fue el que mejor lo entendió y así pasó, que acabó su zona y ya sabía que iba a pasar la final, o si no, que lo tenía muy complicado de no hacerlo. Sí, se nota muchísimo la madurez que tiene un piloto como Tony Bow o como Adam Raga, que al final son capaces de organizar la carrera mentalmente en lo global, en todas las zonas, no solamente zona a zona. Y al final Raga tenía su estrategia totalmente clara y bueno, es una pena. Le tocará retirarse, pero realmente le ves en el Palacio las zonas que hace, el espectáculo que da. Y también ves que con mucho esfuerzo los de atrás están llegando, pero es que Raga aún, y con 42 o 43 años, mantiene un nivel que tú intentas, o sea, que está muy cerquita de Tony, muy cerquita de Busto, y los de atrás todavía, al menos, no de nivel, sino mental, les falta un mundo para llegar ahí, a donde están ellos. Que al final, estos 3 pilotos delante tienen una regularidad que es brutal. Brutal. No, de luego que sí. Y Adam, de la final que ahora comentaremos, fue el que mejor hizo la zona de las maderas. Sí. O sea, fue el único que hizo los primeros 2-3 pasos a rueda, sin penalizar Carter. O sea, muy interesante. De estos 4 pilotos que hemos comentado que llegan a la final, hay una clasificación de cómo se determina el orden de salida de la final, que es la Superpole, que empezaba ya, aunque Santi ya le hizo un grandísimo trabajo explicando el formato, la verdad que era muy complicado de entender. Entonces, este Superpole lo que hace es determinar el orden de salida de la final. Entonces, se hacen 3 zonas, al igual que pasó con la Q2, y vuelve a pasar lo mismo. Quien antes termina por tiempo
y habiendo penalizaciones por pie también, 10 segundos por cada pie que se pone, pues en este caso el más rápido fue Tony Bow, que voló, que fue el cuarto que lo hizo por haber sido el primero en la primera Q1, que hizo 20 segundos menos que Jaime Busto. Ya parecía que Busto iba volando, y lo de Tony fue un espectáculo cómo volaba. Sabía que para él, con una final tan complicada, era importante arrancar atrás con referencias, y el tío se dejó la piel en hacerlo así. Vincaz, aquí hablamos también, que venía de clasificarse de la Q2. O sea, Vincaz se hizo medio trial en menos de 5 minutos, porque tuvo que hacer la Q1, ¿no? O sea, saber quién pasaba para la final, que eran 3 zonas, que además fue el último, muy explosivo, que lo hizo además eso, en 40 segundos. Luego, acto seguido, no hubo ni un descanso, era el primero en hacerlo para ver la posición en la final, que eran otras 3 zonas. O sea, se hizo 6 zonas en menos de 5 minutos, y le veías que estaba el pobre que no podía Totalmente, respirar. se le veía ahí con los brazos haciendo gestos ahí para intentar descargar. Y encima, como quedó el último en la Superpole, arrancaba el primero a la final. Claro, o sea, final. Y luego, además, luego lo contaremos, le tocó la zona de desempate con Raga. O sea, que se hizo 2 triales con respecto a los demás. Sí. Fue brutal. Sí, se hizo un carrerón tremendo. Entonces, nada, bueno, al final está Superpole, Tony Bow, Jaime Busto, Adam Raga y Vincaz. La final, yo creo que... Bueno, aquí hay varios learnings. El primero de todos, que yo creo que el formato está un poco mal planteado, la final, porque si la ida son 6 minutos, 6 zonas, y ellos determinan cuánto tiempo utilizan para cada zona, entonces siempre hay alguna zona que no pasan, y esos 20-30 segundos lo ganan a la siguiente. Aquí, ¿qué pasa en la final? Es que es 1 minuto de ida y de vuelta a la zona. Entonces, si tú ya cuentas con que las zonas prácticamente en la primera ronda en 1 minuto cubren 1 minuto por zona, aquí tienen que hacer en 1 minuto la ida y en el mismo minuto la vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Que al final te juntas una final donde el 80% de las zonas no se sobrepasan por un tema de tiempo, no por un tema de nivel. Y bueno, ahora comentaremos un poco cómo le fue a Tony Bow, que 2 segundos le separaron de quedar cuarto a quedar segundo. Entonces, bueno, yo creo que ese formato habría que revisarlo, y por lo menos que tuvieran, ya que es una zona de ida, o sea, la zona de ida y de vuelta, en vez de ser 2 minutos, a lo mejor que sea 1 minuto y medio. Pero daría mucho más pie a que pasaran cosas en la carrera. Es que al final aquí ya te dabas cuenta que, por ejemplo, Adam Raga, cuando hizo la última zona, que si hacía menos de 5, podía superar incluso al segundo clasificado. Te dabas cuenta que entró súper bien en los 2 primeros pasos, lo hizo Rueda y tal, pero cuando bajó a la zona de las maderas ya sabías que no iba a dar tiempo a volver. Ya sabíamos todos que iba a hacer un 5. Entonces al final eso es una pena, tío, porque no pasan cosas, ¿sabes? Pues sí, porque es que desde la primera hasta la última zona, o sea, como que el nivel a lo mejor era por este trial, pero se ha visto también en otros triales, ¿no? En la primera zona, todos un 5 por tiempo, menos Tony, que bueno, ahora lo hablaremos. En la segunda zona, todos un 5, menos Jaime, porque lo consigue pasar, pero es que el resto no pasa ni el segundo paso. En la siguiente, demasiado fácil. En la última, todos 5 por tiempo, o sea, no se ajusta, ¿no?, la dificultad el tiempo a la dificultad de la zona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso sí que, sobre todo siendo la final, yo creo que habría que replantearlo, ¿no? Y por lo menos dar ese espectáculo y algo que se dice siempre, ¿no?, que el trial no es para correr. Ya tenemos la Q1 y todo para correr, pero por lo menos en la final que sea de nivel y no solo de velocidad. Totalmente, o sea, ya había zonas que eran imposibles de sacar, o sea, la zona de las jaulas de S3, que Tony, recordemos que hace la entrada, la siguiente empuntada, que subían todos justísimos de cárter, Tony consigue salir a rueda, que fue brutal. Voló por encima de todas las jaulas a rueda, y en la vuelta no consiguió llegar, pero no porque, vamos, era imposible hacerlo más rápido. Y en esa zona podría haber ganado puntos a Jaime, que no consiguió sacarla. Entonces al final es una pena que al final, dando esos 20 segundos más, podrían intentar, en un paso complicado, colocarse bien, prepararlo bien para poder sacar la zona. O sea que al final sí que es verdad que en la final había que dar un poco más de margen a los pilotos, porque es que no... O sea, se pierde el espectáculo por el tiempo. Sí. Totalmente. Luego en la final, en la primera zona llegó bastante movida, porque todos los pilotos de la primera zona habían hecho 5. Tony salió el primero, salió el último, perdona, por haber sido el primer clasificado, y hace la zona de Cosner, hace toda la ida,
hace la vuelta y digamos que había un paso, una bajada a otro paso y el paso de salida. Entonces coge Tony y vuela del penúltimo paso hasta la salida y hace 0. Al igual que hizo Benoît Vincaz en la primera vuelta, que hizo un 0 haciendo así. Entonces no hubo ningún aviso, ni hubo absolutamente nada de que tenían que bajar allí. Pues en este punto le ponen un 0 a Tony, o sea, un 5 a Tony. El estadio, claro, todo el mundo diciendo, no entiendo nada, como si este tío ha pegado el mejor vuelo que ha pegado todo el mundo, le ponen un 5, no entiendo nada, al final 2000 y pico personas sin entender nada. Y es que parece ser que tenía que bajar al suelo de ese penúltimo obstáculo y no bajó. Sí, había una pieza entre medias que tenía que tocar y no tocó porque voló de la penúltima a la... Decía la organización que se había explicado que se tenía que bajar en la final, o sea que le dijimos, ¿y por qué no ha tenido Vincaz penalización en la primera vuelta por haber hecho esto mismo? Dice, porque solamente era obligatorio en la final. Total, que al fin, de alguna manera u otra, yo creo que el briefing que se le entrega a los pilotos debe ser muy bien explicado, pero es impreciso porque si al final a cada piloto le entregan un dossier, o sea, un folio por zona, y le explican qué tiene que hacer en cada paso, le dicen, no, tú tienes que hacer tal, tú tienes que hacer cual, no dejaría tan ambiguo el qué es lo que te ha pasado a ti, qué es lo que no me ha pasado a mí, porque seguro que lo comentábamos que Tony, con la experiencia que tiene, este tío no se salta un paso si sabe que tiene que bajar, ni de coña. O sea, yo creo que ahí debió haber algún error porque Tony lo tenía clarísimo y todo el Repsol lo tenía súper claro, que por ahí no hacía falta pasar y de hecho cuando acabó la zona y vio que le habían puesto el 5, o sea, se le veía que estaba desatado, o sea, no entendía absolutamente nada. Luego, después de la carrera, estaba todo el Repsol hablando con los stewards, con el de la FIM, pidiendo un poco explicaciones, ¿no? O sea, muy bien, además se les veía, ¿no? Que lo entendían, pero que decían que había habido un error, o sea, que algo de comunicación, porque yo no sé, porque no lo veíamos desde fuera, pero si estaba el cartelito pegado de que ahí tenían que pasar por la final o que aunque no estuviese sí que aparecía en el briefing, no lo sé, no lo tenían del todo claro. Entonces, claro, que ya en la primera zona le saquen de sus casillas, ¿no? Porque ha sido el único en conseguirlo, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Todo el mundo no le daba tiempo. Y este tío te lo hace, consigue el último paso dando el espectáculo porque pega un salto brutal y al final ya en la primera zona ya le tienes jodido para el resto de la final. Sí, porque yo creo que eso también le tocó mentalmente, le desestabilizó una barbaridad a Tony. Totalmente, o sea, el cabreo que tenía era de estar súper convencido de que lo que había hecho estaba bien. Y además que lleva un equipazo detrás de profesionales, no solamente él, sino su mochilero, Fuji, está al detalle todo el rato viéndolo. Entonces al final algo pasó ahí que no se explicó bien, pero Tony tenía un cabreo, o sea, pasó del éxtasis al infierno con un cabreo brutal. Además ella sacó una zona con un paso intermedio que tenía una subida, un vuelo a un canto de perfil que no sacaba nadie, además que cuando quedaban de cárter no tenían apoyo para poner el pie y Tony consiguió subir perfecto, dio la vuelta, hizo otra vez la zona para volver, sacó todo y cuando el público estaba en la euforia máxima, de repente los Marshall le marcaron un 5 y nadie entendía nada, así que bueno, esa fue una parte... Y también es raro que el mochilero podría estar en desacuerdo, decir, tío, no has bajado tal, ¿sabes? Pero tampoco se había dado cuenta. Yo creo que de hecho ninguno de los pilotos sabía tampoco eso. Porque era un vuelo que había que hacer echándole muchas pelotas. Joder. O sea, no es un vuelo que diga, esto lo hacía todo el mundo y bajaba para asegurar, no. Fue un vuelo que ojo, no, y recordemos lo que hemos dicho antes, que al final era una zona de ida y vuelta que tenían un minuto para hacer y que ese paso, si antes no se había hecho, porque les daba un poquito de rapidez, porque si tenían que bajar a la pieza inferior, al final era una frenada que era complicada, tenían que colocarse y salir. Eso les quitaba tiempo. Si al final iban muy, muy ajustados en esa zona, todavía tenía más sentido que esa pieza no se pasara como en la vez anterior, ¿sabes? Claro, o sea, tenía todo el sentido. Sería más lógico que hubiese sido obligatoria para la primera ronda, que tenía más tiempo, no para la última. Y que encima la última es como más el espectáculo. Nada, ahí tienen que pensar estos tíos en
en dar un briefing distinto o imprimirlo, decir, oye chicos, ¿ves la zona? Aquí está pintada, hay que tocar aquí, 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 y que todo el mundo tuviera por escrito, porque si no genera estas ambigüedades que al final pueden determinar un mundial. O luego, que sea como un poco como en el outdoor, ¿no? Que nadie te dice qué piedra tienes que tocar o qué no tienes que tocar, ¿no? Tú tienes que pasar por ahí y si vuelas y para ti es más fácil, pues fenomenal. Pero yo creo que porque eso evita líos. Tú solo sabes que tienes que pasar por ahí. Total, sí, es interesante. Luego, es verdad que Jaime esta zona la hizo bastante mal. Se quedó trabado creo que fue en el primer o segundo paso y ya vio que no tenía el flow para poder continuar el resto de la zona. O sea, es decir, directamente fue un problema de cómo entró en la zona. Y la siguiente, la zona 2, que fue la que marcó la diferencia de Jaime, que fue la zona de Oset, ¿no? Sí, la zona de Oset, que entraron tanto Raga como Vincat, hicieron un 5 y luego tenía una entrada muy complicada que tenían que salir a rueda hacia la derecha y caer en otra pieza que es que prácticamente era imposible. Y Jaime se sacó un 0 brutal. Ese vídeo está por ahí dando vueltas y es que es increíble cómo hace ese paso, madre mía, macho. Encima sin pie ni nada, o sea, cae. No, es que cae en el filo de la rueda delante y luego se le cruza de atrás y parece como el descontrol perfecto, o sea, es que cae, que prácticamente en el vértice le cruza de atrás, ¡pum! Sitio. Le hace veces más y le sale una. Me acuerdo que estaba hablando, antes de empezar el trial y todo, estaba hablando con Sergi Ribao, el mochi de Raga, y decía, ¿esto cómo pretendéis hacerlo, no? Porque, o sea, yo no tengo el nivel, ¿no? Pero más o menos sabes si lo van a poder pasar bien o no. Y decía, pues es que no lo sé, porque es que es un canto así que tienes que volar, caer ahí y luego caer en una cosa, tío, de 30 a 40 centímetros. Si la daban por después, imposible. O sea, era... Nana y Jaime, pues súper interesante. Entonces, por poner en contexto, Jaime hace esa zona 2-0, inmediatamente después entra Tony Bow con el cabreo que le tenía totalmente descolocado y que venía todavía de estar discutiendo, argumentando y queriendo entender un poco lo que había pasado con los jueces de zona y demás, y entra en la zona y se tiene que poner las pilas. Y al final, que contar lo que pasó. O sea, al final estuvo a puntito de sacarlo. De hecho, cae bien, pero en el momento que cae parece que se le va el pie a la estribera o algo pasa, porque cae en el sitio, pero algo pasa que se resbala o algo y se cae, se sale de la zona. Nada, estuvo a puntito, pero a puntito. Es verdad que si saca esa zona, al final yo creo que hubiera entrado en ese ambiente de relax, de decir, sigo en el trial, que al final en esa zona 1 no deja de salir con los mismos pies que el resto. O sea, al final es verdad que podría haber cogido mucha ventaja, 5 pies de ventaja, pero sale exactamente igual porque todos hicieron 5. O sea, si saca la de Oset, gana a Tony. O sea, si la saca 0... O sea, viendo los resultados a posteriori, desde luego que gana Tony. Pero bueno, si él y si no... La zona 3, que al final todos hicieron 5, que aquí no tampoco marcó gran punto. Y la 4, que sí que fue una de las zonas también determinantes, que todos hicieron 0 y Tony se deja un pie. Que eso también le venía, claro, ten en cuenta que Tony no hizo ningún solo 0 en toda la final. Entonces le tenía, sabía, o sea, se estaba acordando del 0 de la primera zona todo el rato, porque hasta la última zona Tony Bow iba cuarto. Sí. Igualando el cuarto puesto que hizo ya en Estonia, en la última carrera del 2024, que también había ganado Jaime. Entonces, como que o sea, algo le empezaba como a descuadrar totalmente. Es decir, a ver, este 0 injusto para mí, llega a la final y no tengo zonas para marcar toda la diferencia que quiero, y como quede cuarto, o sea, ya empieza el año bastante mal. Y bueno, al final igual que la zona 5 no marcó grandes diferencias porque todos hicieron 5 menos Tony. Que, o sea, yo creo que, claro, Tony se vio en la última zona, cuando todavía no lo había hecho, que todo el mundo, o sea, bueno, tanto Raga como Vincat habían hecho 5, pero ni acercándose a acabarla porque era larguísima, complicada y todo, y Tony se vio que o sacaba eso o se quedaba cuarto. O sea, a Tony le sobraron 2 segundos en la última zona,
Y esos 2 segundos fue lo que hizo que pudiera ser segundo en vez de cuarto. Imaginaros la importancia del tiempo de los X-Trial de 2 segundos. Joder. O sea, el tío ahí sí que lo celebró porque dijo, mira, he salvado los muebles como he podido. Y es verdad que las caras del equipo Repsol, pues obviamente sabiendo el esfuerzo que le supone y, ¿no? y toda la preparación que conlleva, irse imaginaos con un cuarto y con un quinto. Menos mal que fueron un segundo y un quinto, pero si van con un cuarto y un quinto, las uvas no se las tomarían igual de a gusto, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, el nivel de Tony, o sea, si al final no salimos de lo que es los resultados y ver el final de la zona y la puntuación, en la zona 1 sacó el 0, al menos no tocó la pieza, pero no lo había sacado nadie. En la zona 5, que era la de S3, la de la jaula de S3, la pasó volando y no la terminó por tiempo, aunque había un paso complicado al final. Fue el que más lejos llegó de todos y al final, aun a pesar y en un mal día, se ve que Tony Sigue siendo Tony, es ¿no? Tony. O sea, al final es brutal. Sin duda. Yo destacaría que esto, claro, porque con todo lo de Tony, ¿no? Con lo que pasó, pues al final te centras más en eso y todo, pero joder, destacaría de Serco, ¿no? Es que me impactó mucho, ¿no? Pues en un año, pues eso, en el que las cosas no funcionan del todo bien, Raga se retira, Vincaz, que no se sabe muy bien qué va a hacer y todo, y es que en la última zona, o sea, cuando iban a llegar, estaban los dos en el podio. O sea, no sé, me parece curioso, echando fuera tanto a Gabri, porque le echó Vincaz, como a Tony. Entonces, sí. Yo creo que Serco está un poco desfondada porque lleva 23 y 24, pues con un tema de... O sea, igual que han sido años muy buenos a nivel de resultados, pero han sido años muy duros en el ámbito técnico, porque al final cualquier moto nueva... Pues no es lo mismo producir una preserie de 20-30 unidades que fabricar X cientos. Y lo que hace eso es que todo lo que te vas encontrando tienes que resolverlo. Entonces, han metido mucho dinero en desarrollo de la moto y al final se nota que están un poco desfondados en ese sentido de, venga, ahora que tienes todo el trabajo hecho, pon un pilotazo y ponlo a hacer un top 3. No te conformes con tener un Jack Pease haciéndote 7 de 8 pilotos en Trial GP, porque es una pena, porque vienes de tener a Adam Raga, viene de tener pilotos en Trial GP, en Trial 2 que lo están petando, viene de tener a Emma Bristow, y es que Emma no está, en Trial GP como no sea, en Trial 2 como no está Arnaud Farré, nadie va a quedar en esa posición, y en Trial GP que es, pues bueno, pues al final yo creo que también es verdad que las cosas a nivel de ventas pues van como van, pero creo que nunca ha sido tan barato tener un piloto top. Sí. No, totalmente. O sea, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que la cantidad de Sercos que va a haber ahora mismo, sobre todo en Trial 2, ¿no? De pasar de todo el rato tripletes, Canales, Pease, Farré, Billy Green, que al final son 4 pilotos que están todo el rato peleando por ganar y por los podios, a de repente estar solo con Farré y con Green, y lo que dices, ¿no? Jack Pease, pues que llegue hasta donde va a llegar. Y luego que en Trial 2, si se confirma que viene Jeroni con la Electric Motion, que baja un piloto de Trial GP a llevar la onda eléctrica y demás, se va a generar ahí una especie como de pilotos veteranos metidos en la categoría que va a hacer que esos chavales que aspiracionalmente consiguen de vez en cuando ese top 5 podium, tipo Gerard Trueba, pues todavía le ponen más trabas a esa llegada de pilotos jóvenes, ¿no? No, y que pues sí. Serco tiene que capitalizar el esfuerzo que ha hecho con Raga, meterle en el equipo, y el desarrollo técnico que lleva Raga hecho a la moto, que ya va con inyección, recordémoslo, no va con carburador, y la moto que por lo que nos ha contado Raga ha dado la clave de muchas cosas. El nuevo modelo que salga ahora en marzo, larga réplica, va a ser un motón. O sea, al final ahí tiene que capitalizar un poco el esfuerzo de desarrollo que se ha hecho en la moto y todo lo que se ha remado estos 2 años para dar la credibilidad al mercado de una moto, tío, que esté en el top 2, top 3 máximo de Trial GP, luchando por todos los campeonatos. ¿Cómo ha estado a gusto esta carrera? Totalmente. Pues sí. O sea, yo creo que a Serco le hace falta un piloto top en Trial GP, como ha sido Raga hasta ahora, pero claro, ya no corre. Entonces, bueno, yo creo que un Gelaber sería muy buena opción, porque es un tío que a poco que le salgan las cosas te va a conseguir buenos resultados.
Y si no, pues bueno, un busto, ¿no? Si todo no va del todo bien y todo, pues igual ahí ya lo que decías tú, ¿no? No le va a salir más barato en la vida, ¿no? Que ahora. Totalmente. Bueno, vamos a ver cómo continúa. Ahora viene un calendario bastante seguidito. El 11 de enero están en Francia corriendo y bueno, yo creo que viene un mundial indoor interesante y si se produce cualquier cambio de pilotos tampoco hay mucho tiempo de adaptación, o sea que va a ser bastante interesante lo que pase. Sí que se prevé un año, no tanto en el X-Trial, sino más en el Outdoor, un año bastante difícil para los pilotos. Porque recordemos que esta carrera 24 es 25, primera carrera del 25, pero es dentro del 24 con muchos pilotos todavía con ese contrato del 24 y todavía no refleja la realidad de lo que va a haber el año que viene. Pues lo habéis comentado, ¿no? Al Canales con Montesa, pero hay muchísimas incógnitas que no sabemos cómo se van a resolver y la continuidad de los pilotos. Pero es mala noticia que no continúe en trial Jorge Casales, es mala noticia que no continúe Toby Martin, pues un P3 no sé qué hará, pero es buena noticia que Dufresne se haya metido con una beta allí. Pues bueno, hay algo más ahí de empuje, pero es una categoría de trial GP muy descafinada. Grandes espadas, eso, como Raga, de repente Vincat, se van, que son tíos mediáticos, Vincat también. Entonces creo que va a ser un trial GP bastante poco emocionante en ese sentido. Y esperando que el top 3 den un poquito de alegría, porque si antes todavía Raga parecía que se asomaba al top 4, les daba un poquito de caña y subía algo al podium, excepto Gratarola, si sigue con la beta, no veo ningún piloto capaz de llegar al podium más que Marcelli, Busto y Bou. Entonces creo que va a ser un año un poco complicado en ese sentido. Sí, a ver cómo se desarrolla también, porque es que este año tienen el indoor en Colombia, Estados Unidos, Japón, o sea, tienen una serie de viajes y los gastos que eso conlleva que veremos cómo evoluciona el año. O sea, que no será fácil. Yo creo que va a ser uno de los años más fáciles para el equipo Montesa para tener un mundial. Al final ellos son los que tienen la estabilidad y además llevan una regularidad sus pilotos con las motos. Serco, que está en un buen punto, no tiene ningún piloto con la moto que esté en trial GP con estabilidad. Al final no va a poder hacerlo bien y veremos un poco cómo está Gas y cómo evoluciona a lo largo del año, porque si le das estabilidad a Jaime, pues sí será capaz de disputar un poco el título, pero a poco que se tambalee un poquito el proyecto y le vayan quitando más recursos, pues quizá le obliguen a cambiar de marca, a mirar otros proyectos y claro, al final Marcel y Bou son los beneficiarios de todo ese clima de incertidumbre. O sea que yo creo que es un muy buen año para Montesa y aunque la primera carrera del X-Trial no lo muestre, que parece que ha sido un desastre, yo creo que va a ser un año que se lo van a llevar fácil. O sea... Sí, además, bueno, Canales que sube a Trial GP con Montesa, o sea, yo creo que es un movimiento buenísimo, ¿no? Porque ya está claro, después de tantos años, ¿no?, que la estabilidad que te da esa marca no te la da ninguna otra. Entonces, bueno, a ver cómo evoluciona, porque con el Mochi de Casales, con el Mochi de Casales, con el Rome. Y a ver cómo va, porque oye, si estuvo a puntito de ganar el año pasado, ganó carreras, o sea que si se adapta bien a la categoría puede dar alguna sorpresa. Es un piloto muy Marcelli también, muy centrado, muy... O sea, sabe, yo creo, pilotar bien. Tiene maneras también de ser piloto fuera de la moto. O sea, sabe gestionar un poco su imagen, sus cosas, un tío serio. Y tiene proyección porque es un piloto completo. Completo. Y que es lo que también busca el equipo Montesa. Tíos que sean profesionales, que lo son todos, pero no basta con ser bueno técnicamente, porque si fuera solamente ser bueno técnicamente, Casales estaría en Montesa. No subirían a un piloto de Trial 2, sino pillarían a un tío que está haciendo ya podiums en Trial GP. Sí, la verdad que lo de Casales, joder, ¿no? A ver, yo creo que es sano que no baje un piloto de Trial GP a Trial 2, aunque sea competir con una moto eléctrica, que yo creo que no están lejos de la capacidad técnica de una moto explosión. Pasa que los pilotos que actualmente montan en ellas tienen nivel de Trial 2 o nivel top, pero en el Campeonato de España, no en el Mundial. Entonces al final
no se está viendo todavía el rendimiento de esas motos con un piloto de Trial GP. El día que lo veamos ya podremos comparar un poco y ver un poco dónde están. Pero bueno, al final yo creo que es sano que no baje un piloto de Trial GP a competir a Trial 2 con ninguna moto, por mucho que sea un prototipo, un proyecto, porque al final le quita un poco el sabor de que también puedan optar pilotos más jóvenes a ese mundial. Pues yo creo que está muy guay, ¿no? Este primer post en otro formato un poco diferente. A ver si Gironi, pues un día que se nos conecte o que se venga por aquí. Pero bueno, de esta manera sí somos capaces de darle estabilidad a las crónicas, a lo que charlemos. Así que nada, chicos, espero que os haya molado. Gracias a Javi y a Chema. A ti, David. Javi, que has hecho un buen debut, ¿eh? Sí, el tío... Sí. Se nota que este tío sabe, ¿eh? Bueno, El trial. un placer. Venga, chicos. Muchas gracias. Venga, Hasta luego. gracias por todo. Chao. Hasta luego.